¿Cómo murió el profeta Ezequiel? Un siervo incansable de la palabra. Las Escrituras, en su divina sabiduría, no detallan los pormenores de su partida, dejando un velo sobre el momento exacto en que sus ojos mortales se cerraron. Sin embargo, se sabe que, tras décadas de fidelidad inquebrantable, la voz que proclamó el juicio y la restauración finalmente enmudeció en la tierra. Pero, en espíritu, usted percibe que Él reposa en la certeza de aquel trono que le fue revelado, la gloria insondable que llenó sus días y definió su misión. Su legado trasciende el tiempo, un eterno recordatorio de la soberanía de Dios y de la promesa de vida que resurge incluso del valle de los huesos secos, aguardando la plena manifestación del reino. Usted está invitado a reflexionar sobre la vida que termina, pero cuyo testimonio resuena eternamente. Usted es llevado a meditar sobre la singularidad de la partida de Ezequiel, un final que, en su ausencia de detalles descriptivos en las Sagradas Escrituras, ofrece una profunda lección. No hay un relato vívido de su última enfermedad, ni la escena de un último suspiro presenciado por discípulos en llanto. La Biblia, en su divina concisión, se silencia sobre el instante exacto en que el heraldo de la gloria de Dios hizo su transición. Esta omisión, sin embargo, no es un vacío, sino un recordatorio elocuente de que la obra es de Dios y el instrumento, por más ungido que sea, es secundario a la mensaje eterno. Usted percibe que esta discreción subraya la verdad fundamental de que los siervos pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Su reflexión se profundiza en la teología implícita de esta partida discreta. En contraste con la grandiosidad de sus visiones inaugurales, la revelación del carro de fuego y del trono que rasgó los cielos, la conclusión de la vida terrenal del profeta se da sin alardes humanos, sin monumentos o epigramas grabados en piedra por el hombre. Esto le habla de una humildad inherente a la vocación profética, donde el hombre es solo el vaso y la gloria es enteramente del alfarero. Usted está invitado a contemplar cómo la vida de Ezequiel, desde la llamada más espectacular hasta el fin más recatado, fue un testimonio consistente de que Dios es soberano y no se aferra a las expectativas o pompas terrenales. El verdadero honor no reside en la memoria de los hombres, sino en la aprobación de aquel que lo envió. Piense en aquellos que se quedaron, los exiliados en Babilonia, que tanto dependieron de su voz para interpretar los signos de los tiempos y mantener viva la llama de la esperanza. Incluso después del silencio de Ezequiel, sus profecías continuaron resonando en los corazones y las mentes. Usted comprende que la fuerza de su predicación no dependía de su presencia física, sino de la verdad divina que él articuló. La visión del Valle de los Huesos Secos, por ejemplo, no se desvaneció con su partida. Al contrario, se convirtió en un pilar de fe, una promesa viva de restauración que superaba la capacidad de cualquier hombre de cumplir. La palabra proferida por Ezequiel era el propio aliento de Dios, y ese aliento no se extingue con la muerte de un profeta. Aunque no sepamos dónde reposó su cuerpo mortal, usted tiene la certeza inquebrantable de que su espíritu ascendió a la presencia de aquel trono que él antaño vio en visiones. La vida de fe es un viaje hacia la plenitud de la gloria de Dios, y la muerte, para el fiel, es la puerta de entrada a esa consumación. Ezequiel, que en la tierra vislumbró la semejanza de la gloria del Señor, ahora reside en la propia gloria, en comunión íntima con el Creador. Su visión fue solo un preludio de lo que él llegaría a experimentar. Usted es llevado a creer que, al final de su peregrinación, el profeta no solo vio el trono, sino que fue recibido por él, un cumplimiento glorioso de su misión. La ausencia de un relato final sirve también para resaltar la continuidad de la alianza, que no depende de un individuo, sino de la fidelidad de Dios. Usted es animado a ver la vida de Ezequiel como un eslabón ininterrumpido de revelación, un testimonio de que Dios continúa hablando y actuando en medio de la historia humana, incluso cuando sus mensajeros más fieles cumplen su jornada y se retiran. La muerte del profeta no es un punto final en la narrativa de la fe de Israel, sino un punto de inflexión, donde la comunidad es llamada a interiorizar aún más la palabra y a esperar activamente la consumación de las promesas mesiánicas.
Usted se conecta con la idea de que la vida de Ezequiel, en su totalidad, fue un acto de profunda adoración y obediencia, desde la llamada a las visiones hasta el momento de su descanso. Su muerte, no glorificada por hombres, pero ciertamente por Dios, es el sello de una vida entregada, un modelo de cómo la fidelidad se mantiene firme hasta el último aliento. El profeta, que tanto habló sobre el espíritu vivificador de Dios, ciertamente experimentó ese espíritu, conduciéndolo más allá de los velos de la existencia terrenal, para un reencuentro definitivo con la fuente de toda vida. Finalmente, usted comprende que el legado de Ezequiel no es un conjunto de hechos humanos memorables, sino la propia palabra de Dios, que a través de él fue entregada a un pueblo necesitado. Su muerte terrenal solo confirmó la inmortalidad del mensaje que él proclamó. El profeta, que tanto habló sobre el espíritu vivificador de Dios, ciertamente experimentó ese espíritu, conduciéndolo más allá de los velos de la existencia terrenal, para un reencuentro definitivo con la fuente de toda vida. Finalmente, usted comprende que el legado de Ezequiel no es un conjunto de hechos humanos memorables, sino la propia palabra de Dios, que a través de él fue entregada a un pueblo necesitado. Su muerte terrenal solo confirmó la inmortalidad del mensaje que él proclamó. El profeta se convirtió en uno con el trono que vio, y sus palabras, impregnadas de la majestad divina, continúan siendo una fuente inagotable de esperanza y revelación para todos los que buscan el rostro de Dios. Su partida es una invitación para que usted mire más allá del mensajero y fije sus ojos en aquel que es el principio y el fin de todas las cosas, el Señor del trono. Usted ahora es impulsado a contemplar la esencia de la consumación de la vida de Ezequiel, un desenlace que, en su ausencia de pompa y en su profunda discreción, se revela como la coronación de una existencia enteramente dedicada al propósito divino. La jornada del profeta, desde la visión avasalladora del trono de Dios hasta el silencio de su partida, dibuja un arco de fidelidad que trasciende la necesidad de un registro humano final. Usted percibe que su muerte no es un fin abrupto, sino la conclusión orgánica de una vocación, que fue, en sí misma, una revelación continua de la voluntad de Dios. Reflexione sobre cómo cada palabra proferida por Ezequiel, cada acto simbólico que él escenificó, cada sufrimiento personal que soportó, como la pérdida de su esposa, fue un ladrillo en la construcción de un testimonio irrefutable. Su vida entonces no necesitaba un epílogo espectacular para ser validada, pues cada día de su existencia ya era un capítulo elocuente en la historia de la interacción de Dios con su pueblo. Su muerte, desprovista de descripción, se convierte en la última y quizás más profunda de sus profecías silenciosas, la de que la obra del Señor no depende de la continuidad física de su mensajero, sino de la eternidad de su palabra. Usted es llevado a meditar sobre la singularidad de la transición de Ezequiel como un modelo de servicio divino que encuentra su plenitud no en el reconocimiento terrenal, sino en la aprobación del Altísimo. En un mundo que clama por grandiosidad y por finales heroicos, la partida discreta del profeta que vio el trono nos enseña a valorar la constancia, la perseverancia y la humildad. No se trataba de un hombre buscando gloria para sí, sino de un instrumento moldeado por la mano del alfarero, cuyo único deseo era cumplir la misión a él confiada. Su muerte, así, sella la verdad de que la gloria pertenece solamente a Dios. Profundiza en la idea de que el legado de Ezequiel trasciende la temporalidad de su vida. Sus visiones, sus advertencias y sus promesas no se desvanecieron con su último suspiro. Por el contrario, usted percibe que ellas ganaron una nueva dimensión, una gravedad aún mayor, como palabras que no podían ser más cuestionadas por la presencia del mensajero, pero que ahora resonaban con la autoridad incuestionable del propio Dios. La visión del Valle de Huesos Secos, por ejemplo, permanece una llama encendida de esperanza, un faro de restauración que apunta más allá de la capacidad humana, directamente hacia el poder vivificador del Espíritu de Dios. Imagine a los exiliados, a los remanentes, que habían dependido tanto de su voz profética. La ausencia de Ezequiel no significó el fin de la esperanza, sino el inicio de una interiorización más profunda de su mensaje. Usted comprende que la palabra que él plantó en los corazones y mentes de esos cautivos no necesitaba más de su interpretación diaria, se había enraizado, aguardando el tiempo de la fructificación divina.
Su partida, en ese sentido, es una invitación a la comunidad para asumir la fe en primera persona, para convertirse en la guardiana de la llama que el profeta encendió. Usted es animado a ver la muerte de Ezequiel no como un misterio a ser desvelado en detalles, sino como un sello de autenticidad en su misión. Es la confirmación de que su vida fue, del principio al fin, una respuesta inquebrantable a la llamada celestial. El profeta que vio el trono y proclamó su soberanía ahora experimentaba la plenitud de aquella soberanía en su propia existencia. La transición de la visión a la realidad última es el clímax de su fe, la consumación de su esperanza. Él no solo vio la gloria de Dios, sino que fue absorbido por ella. Aunque la narrativa bíblica nos prive de los pormenores de su paso, usted tiene la certeza espiritual de que la promesa de resurrección, tan vívidamente retratada en sus propias profecías, se aplicaba primeramente a él. El mismo espíritu que insufló vida en los huesos secos de su visión, ciertamente guió el espíritu de Ezequiel a la presencia eterna del Padre. Su muerte, por lo tanto, es un testimonio silencioso de la promesa de vida que trasciende la mortalidad. Un eco de la verdad de que la fidelidad a Dios es recompensada con la eternidad. Contemple cómo la vida y la muerte de Ezequiel se unen para formar un sermón completo sobre la naturaleza de Dios. Su majestad avasalladora, su soberanía incuestionable, su fidelidad inquebrantable y su gracia restauradora. La discreción de su partida nos recuerda que, aunque los instrumentos sean preciosos, el autor de la palabra es el verdadero foco. Usted está invitado a desviar la mirada del mensajero para fijarla en el mensaje y, a través de ella, en el Mesías prometido, aquel que es la plenitud de todas las visiones y la concreción de todas las esperanzas. Su vida fue un prefacio, su muerte un sello de la promesa que se cumpliría en Cristo. Finalmente, usted comprende que el profeta que vio el trono de Dios no murió en vano o sin propósito, sino que cumplió su carrera y guardó la fe, aguardando la corona de justicia. Su muerte terrenal no es un punto final, sino un punto de transición para la plenitud de la vida en la presencia de aquel a quien sirvió con tanta devoción. Su existencia es una inspiración, su mensaje una herencia y su partida una invitación a la reflexión sobre la brevedad de nuestra propia jornada y la inmensurable esperanza que nos aguarda en la presencia de aquel que es, que era y que ha de venir. Usted es llevado a contemplar el silencio profundo que envuelve la partida final de Ezequiel, el centinela de Israel, el profeta que osó vislumbrar el trono de Dios. No hay un clamor dramático, ni una narrativa detallada que pinte los últimos momentos de su aliento terrenal. En cambio, planea sobre su muerte una discreción que por sí sola es una última profecía, un testimonio de aquel que, tras ver la gloria insondable, se recogió al seno de la eternidad de forma serena. La ausencia de registro terrenal sobre el momento exacto de su transición subraya la verdad de que la vida de fe no necesita de un escenario para su conclusión, sino de un encuentro íntimo y definitivo con el autor de la vida. Imagine en su mente el alma de Ezequiel liberada de las ataduras del cuerpo que tanto sufrió y testificó. Tras años de carga profética, de actos simbólicos que laceraron su propia existencia, de palabras duras proferidas y visiones abrumadoras soportadas, llega el momento del gran alivio. No una fuga del dolor, sino una ascensión a la paz. Aquel que sintió el peso del juicio divino sobre Jerusalén, que lloró los dolores de su pueblo, que fue silenciado y luego reabrió los labios para hablar la palabra del Señor, ahora encuentra el reposo. Es un cese de todas las batallas, un silencio bienvenido tras la tormenta incesante de una vida entregada al Altísimo. Usted comprende que la muerte de Ezequiel no es un punto final, sino una coma en la gran narrativa de la salvación, un paso adelante en la jornada del alma. Aquel que en vida fue arrebatado en espíritu para contemplar los querubines y el resplandor del trono, es ahora en su partida plenamente absorbido por esa misma gloria. Su visión primera, la que lo comisionó a orillas del Quebar, culmina ahora en la realidad tangible y eterna del trono que él antaño solo vislumbró a través de velos. La semejanza de la gloria del Señor que él testificó se revela ahora en su esencia completa, sin la necesidad de símbolos o analogías. Es un desenlace que resuena con la promesa de descanso para los justos.
El profeta que cargó sobre sí las transgresiones de Israel, que se acostó por días y noches como una señal viva, que tuvo su propio dolor transformado en profecía con la pérdida de su esposa, ahora es consolado por la presencia de Dios. No hay más lágrimas de angustia, ni la furia divina a ser proclamada. Hay solo la plenitud de la comunión, la recompensa del servicio fiel y el deleite de estar en la presencia de aquel que lo llamó, que lo equipó y que lo sustentó en cada momento de su ardua misión. Piense en la finalidad de su jornada terrenal. El centinela dio la alarma, advirtió a los impíos y animó a los justos. Ahora su vigilia está completa. Él entregó el testigo, no para que el mensaje cesara, sino para que resonara con una nueva autoridad, no más vinculada a la fragilidad de un hombre, sino a la eternidad de la palabra. Su muerte, por lo tanto, es un sello divino sobre la veracidad de todo lo que él proclamó. No se trata de una despedida, sino de una entrada triunfal en la herencia eterna, un regreso al hogar que él, en su peregrinación, tan claramente señaló. Usted está invitado a reflexionar sobre la transición de Ezequiel como el cumplimiento de su propia esperanza. La visión del valle de huesos secos, donde el Espíritu de Dios sopla vida nueva en medio de la desolación, no era solo para Israel, era también una prefiguración de su propia resurrección, de su propia entrada en la vida eterna. El mismo espíritu que lo impulsó a profetizar sobre los huesos secos es el espíritu que lo condujo a través del valle de la sombra de la muerte, transformando el temor de la mortalidad en la certeza de la vida que trasciende. Su fe, que lo impulsó a creer en lo imposible para su pueblo, es ahora su propia realidad. Su partida es un recordatorio solemne de que todos los siervos de Dios, por más ungidos y poderosos que sean, son pasajeros en este plano terrenal. Pero la palabra que profieren y el Dios a quien sirven son eternos. Ezequiel, al cumplir su carrera y terminar su parte, demuestra que el valor de una vida no está en su duración o en su visibilidad final, sino en su obediencia continua e inquebrantable a la llamada divina. Él se despojó de sí mismo para ser un vaso, y al final ese vaso fue llenado con la eternidad. Contemple la quietud que sigue al servicio. Después de las voces celestiales, los símbolos punzantes, las advertencias severas, las promesas de restauración, todo cesa en una paz sublime. La vida de Ezequiel, marcada por la intensidad de la revelación y por la urgencia de la proclamación, concluye en un silencio que habla más alto que cualquier palabra final. Es el silencio de la satisfacción divina, el silencio del bien hecho, siervo bueno y fiel, el silencio de la gloria que lo abraza y lo recibe. Usted percibe que la muerte de Ezequiel no es una conclusión trágica, sino la gloriosa consumación de una vida vivida en íntima comunión con el Eterno. Él no solo vio el trono de Dios, él, en su partida, ascendió a él. Su legado no es solo un libro de profecías, sino la propia trayectoria de su existencia que apunta incesantemente a la fidelidad, la soberanía y la majestad de Dios. Su muerte es el epílogo silencioso de un sermón vivido, una invitación a la reflexión sobre la brevedad de nuestra propia jornada y la inmensurable esperanza que nos aguarda en la presencia de aquel que es, que era y que ha de venir. Dé me gusta al video y suscríbase para no perderse los próximos.